En este video vamos a hablar brevemente sobre el carácter esotérico o encriptado de la mayoría de los libros religiosos y el papel que tuvo Moisés en la preparación de la Biblia. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados por la señora Elena Blavatsky, que es una filósofa rusa muy conocida, en su también muy famoso La Doctrina Secreta. Este libro es una auténtica enciclopedia de metafísica que da las claves para decodificar los libros sagrados que ya, como dijimos, están encriptados. En el volumen 5, ella, en la sección número 6, titulada Peligros de la magia práctica, entre varios títulos, dice que la cábala judía es la esencia de la masonería y que la Biblia es la última y más reciente obra entre los tratados ocultos de la antigüedad, y habla brevemente sobre el papel que tiene Moisés en la historia de la Biblia. Dice así en la página 78. Simbólico es el conjunto de las religiones antiguas con sus literaturas místicas. Libros como el libro de Hermes, el Zohar, el Yayakab, el egipcio libro de los muertos, los Vedas, los Upanishad y la Biblia están llenos de simbolismo, como las revelaciones nabateas del caldeico Kutumí. Preguntar cuál de ellos tiene primacía, dice ella que es perder el tiempo, ya que todos ellos son versiones distintas de la primitiva revelación y de los conocimientos prehistóricos. Dice que los 4 primeros capítulos del Génesis contienen la sinopsis, la síntesis del Pentateuco, y constituyen versiones varias de los mismos conceptos en diferentes aplicaciones alegóricas y simbólicas. El autor del libro llamado Origen de las Medidas, obra desgraciadamente poco conocida en América y en Europa, dice, solo infiere la presencia de las matemáticas y de la metrología en la Biblia, de que las dimensiones de la pirámide de Keops reaparecen minuciosamente en la estructura del templo de Salomón, y de que los nombres bíblicos, ya sea Sem, Cam, Jafet, etc., determinan entre paréntesis las dimensiones de la pirámide con relación al período noético de 600 años y el período posnoético de 500 años. O sea, todos son medidas astronómicas. Así como también de que las frases hijos de Elohim o hijos de Adán corresponden a voces astronómicas y se refieren a ciclos planetarios, a los planetas, etcétera, etcétera. Este autor deduce de todo ello raras y sorprendentes conclusiones no corroboradas por los hechos. Su opinión se contrae al parecer a que por ser astronómicos los nombres de la Biblia judaica han de ser como ella todos los demás escrituras. Sin embargo, en esto yerra profundamente el erudito y sagacísimo autor del Origen de las Medidas, y agrega, la clave del misterio egipcio-hebraico solo descifra una porción de los escritos hieráticos de ambos pueblos y deja indescifrados los de otras naciones. Ella indica pues que existen muchísimas claves en todos estos libros y no solamente la geométrica o la metrológica o la aritmética. Dice, la opinión del autor es que la sublime ciencia sola de la cábala sirvió de base a la masonería, y en efecto considera a la masonería como la esencia de la cábala judía y a la cábala como la base racional del texto hebreo de la Sagrada Escritura. Todos sabemos que la cábala descifra
y da las claves para entender todo el conocimiento antiguo encriptado en la Biblia. Dice, no discutiremos acerca de esto con el autor, pero tampoco condenaremos a los que en la Cábala ven algo más que la sublime ciencia, supuesto fundamento de la masonería. Semejante conclusión daría lugar, por su exclusivismo y parcialidad, a futuros errores, además de ser absolutamente injusta y empañadora de la divina ciencia. O sea que hay mucho más en la Biblia de lo que muchos autores dicen. La Cábala es verdaderamente de la esencia de la masonería, pero tan solo depende de la metrología en el aspecto menos esotérico, pues ya Platón no encubrió jamás la idea de que la divinidad geometriza, era pues algo muy conocido. Para el no iniciado, por muy erudito y genial que sea, la Cábala que trata únicamente la vestidura de Dios, o sea, del velo y manto de la verdad, está cimentada sobre la aplicación práctica de usos actuales, lo cual significa que tan solo es ciencia exacta en el plano terreno. Y para el iniciado, el señor cabalístico desciende de la raza primitiva, de la progenie espiritual de los famosos 7 hijos de la mente. Al llegar a la tierra, las divinas matemáticas velaron su rostro y por tanto el secreto más importante que nos ha descubierto en la época presente es la identidad de las antiguas medidas romanas con las inglesas actuales y del codo hebreo-egipcio con la pulgada masónica. Este descubrimiento es maravilloso y ha servido de guía para llegar a otros de menor importancia respecto de los símbolos y nombres bíblicos. Según muestra un autor llamado Nachanides, está enteramente comprobado que en tiempos de Moisés se leía como sigue el primer versículo del Génesis, cuya traducción es: en la primitiva fuente, la raíz sin raíz, se desarrollaron, o sea, evolucionaron los dioses, los cielos y la tierra. Mientras que en la actualidad, debido a los puntos masotéricos y a la astucia teológica, se ha cambiado, se ha transformado el verdadero significado de esta frase, que significa en realidad: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuya versión amañada ha llevado al antropomorfismo y al dualismo. ¿Cuántos más ejemplos, dice la autora, semejantes no se pueden encontrar en la Biblia, que es la obra última y más reciente entre las ocultas de la antigüedad? A ningún ocultista le puede caber duda de que, no obstante su contextura y significación externa, la Biblia, tal como se emplea y se explica en el Zohar y en el Yetzirah, el libro de la creación, y en el comentario de los 10 sefirotes, por muchos autores, es parte y porción de la doctrina secreta de los hindúes, y expresa de la misma manera en los Vedas y demás libros alegóticos de los arios. Así pues, el Zohar vendría a ser copia, eco fiel de los Vedas hindúes, como lo evidencia el enseñar que la causa única e impersonal se manifiesta en el universo por medio de sus emanaciones, los sefirotes, y que el universo en su totalidad es sencillamente el velo tejido de la propia sustancia de la deidad. Estudiada pues en sí misma, sin el auxiliar cotejo de la literatura védica y brahmánica en general, no se encontrarán en la Biblia los secretos universales de la naturaleza oculta. Los codos, pulgadas y medidas del plano físico nunca resolverán del todo los problemas del mundo en el plano espiritual, porque el espíritu no tiene peso ni medida. La resolución de estos problemas, pues, está reservada a los místicos y soñadores, que son los únicos capaces de resolverlo. Así que se necesitan otras claves, además de la metrológica y numerológica, para entender el significado del cosmos, el proyecto humano, etcétera, etcétera.
y refiriéndose específicamente a Moisés, dice lo siguiente: Moisés fue un sacerdote iniciado, versado en todos los misterios, ciencias y enseñanzas ocultas de los templos egipcios, y por lo tanto, muy al tanto de la sabiduría antigua. En esta última es donde ha de buscarse el significado simbólico y autonómico del misterio de los misterios de la Gran Pirámide. Y como Moisés se familiarizó con los secretos geométricos que durante largos periodos escondieron en su robusto seno las medidas y proporciones del cosmos, incluso las de nuestra diminuta Tierra, qué maravilla que se haya aprovechado de sus conocimientos. El esoterismo de Egipto fue en un determinado momento el del mundo entero. Así que durante el largo periodo de la tercera raza había sido patrimonio común de todo el género humano, recibido de sus instructores, que son los hijos de la luz, los 7 principales jerarquías cósmicas. Hubo también una época en que la religión de la sabiduría no era simbólica y no estaba encriptada, pues llegó a serlo paulatinamente a causa de los abusos y hechicerías de la época de los atlantes, porque ya se sabe que el abuso de los divinos doces y no del uso es lo que condujo a los hombres de la cuarta raza a la magia negra, a los abusos y a la brujería, hasta que por fin se hizo olvidadiza esta raza de la sabiduría, mientras que los hombres de la quinta raza, los herederos de los Risis, en este último periodo, emplearon sus facultades para atrofiar los divinos dones en la humanidad en general y luego se dispersaron como si fueran una raza escogida. Se sabe pues que conservaron tan solo memoria de las divinas enseñanzas los que se salvaron del gran diluvio y la creencia de un cambio basada en el conocimiento de sus progenitores. Les dio a entender que existió tal ciencia celosamente guardada por la raíz elegida, por Enoch exaltada. Pero tiempo ha de venir, dice la señora Blavatsky, en que el hombre vuelva a ser gradualmente más puro y semicorpóreo, tal como lo fue durante la segunda edad, o sea, el periodo del yoga. No nos olvidemos que el proyecto humano tiene 6 etapas, estamos en la cuarta etapa, quinta subetapa, y así será cuando pase su ciclo de pruebas. Y el iniciado Platón nos dice en su libro, el famoso Fedro, lo que fue el hombre y lo que volverá a ser. Dice Platón: antes de que el espíritu del hombre cayera en la sensualidad y rotas las alas quedase aprisionado en el cuerpo, vivía con los dioses en el sutil mundo espiritual, allí donde todo es verdadero y puro. Y agrega además, en otro pasaje, habla de la época en que los hombres no procreaban, sino que vivían como espíritus puros. Los científicos en la actualidad no comparten mucho estas ideas, pero pregunta la señora Blavatsky, atrévanse a demostrar el misterio del origen del primer hombre. Y los acusa de no conocer todas las etapas del proyecto humano y de despreciar los conocimientos encriptados en todos los libros de la antigüedad. Y así que, siguiendo con Moisés, dice que deseoso de que el pueblo, por él escogido, no cayese en la grosera idolatría de los pueblos circundantes, aprovechó Moisés su conocimiento de los misterios cosmogónicos de la pirámide para fundamentar sobre él la cosmogonía del Génesis, con símbolos y alegorías mucho más inteligibles para el vulgo que las abstrusas y complejas verdades enseñadas en los santuarios egipcios a los iniciados y a los escogidos. Así que Moisés tan solo fue original en la forma de expresión, mas no añadió ni una tilde a los conceptos, siguiendo en esto el ejemplo de los iniciados de naciones más antiguas. Al encubrir bajo ingeniosas alegorías
las verdades que aprendió de los hierofantes y de los sacerdotes egipcios, satisfizo así las exigencias de los israelitas, pues esta obstinada raza no hubiera aceptado Dios alguno, a menos que fuera muy antropomorfo, como los del Olimpo, y el mismo Moisés nos acertó a prever la época en que ilustres legisladores defenderían solo la cáscara del fruto de aquella sabiduría que en el monte Sinaí germinó y en él sazonó cuando se comunicaba con su personal Dios, con su divino yo interior. Así pues, concluye ella, que Moisés comprendió el gravísimo riesgo de entregar semejantes verdades al egoísmo de las multitudes, porque se acordaba del pasado y conocía el significado de la fábula de Prometeo. De aquí que velara alegóricamente las enseñanzas para preservarlas de profanas miradas. Por esto nos dice su biógrafo que al bajar del Sinaí no sabía que su cara estaba radiante y puso un velo sobre su faz. Así también, por lo tanto, veló la faz del Pentateuco de tal manera que hasta más de 3000 años después, según la cronología ortodoxa, se empezó el pueblo a advertir que había un velo, que la Biblia estaba encriptada, y no ha brillado la faz de Dios en él, ni siquiera la de Jehová, ni aun la de Moisés, sino verdaderamente la de los últimos rabinos. No es pues extraño que Clemente de Alejandría dijese textualmente que los enigmas de los hebreos en relación con lo que encubren son semejantes a los de los egipcios. Vemos aquí una pequeña explicación del papel de Moisés en la Biblia y vemos cómo la Biblia fue copiada de los misterios enseñados en Egipto a los iniciados.